Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. En Noticias Nacionales les informamos que se mantiene la alerta por golpe de calor en 12 estados. A pesar de las lluvias, en el noreste, oriente, sur y sureste del país, las temperaturas oscilarán en los próximos días entre 35 y 45 grados. El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo y requiere tratamiento de urgencia. El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte. Información tomada de Mayo Clinic. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿sabe cómo mantener la salud en condiciones de calor extremo? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas. Es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 40 grados centígrados. Esta afección es más frecuente en los meses de primavera y verano, y para prevenirla debemos mantenernos bien hidratados, no exponernos mucho tiempo al calor, permanecer por más tiempo en lugares frescos y evitar actividades intensas bajo los rayos solares. Al sol de mediodía sobre la capital le pone al periférico un calor medio oriental. La larga caravana de carros que esperando que avance el de adelante, si para seguir andando en esta fila interminable que se va. Me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba. Los carros se detienen, yo espero un largo rato, miro a mi alrededor y siento que me arde el zapato. La hermosa de adelante que peina sus cabellos y el viejo que a mi izquierda pone cara de camello. Y al radio mi locutora favorita dice: amor, qué calor. Ay, Arbano, Arbano, qué calor hace en el periférico cuando le funde el sol. El humo del escape de los carros que respiro me inunda la cabeza y soy víctima de espejismos. Los postes son palmeras, las calles dunas de arena y les dividen unas rayas de marfil. Ay, Jalil. Ay, 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 Jalilsco, no le saques. Tema: Al sol de mediodía. Compositor e intérprete: Fernando Delgadillo. México, 1995.
misteriosos entre los conductores que esconden más secretos que una cuevas de ladrones. Misterios de flauta que harían bailar una lombriz. Guarda ese que trae cara de fumador de hashish. Salud. No, hashish. Salud, Benson. Gracias. De nada, hermano. Porque ahí hay mercaderes que ofrecen convenientes y exóticos objetos y aromas del Medio Oriente. Y aquí los mercaderes rematan abundantes mercancía y contrabandos de sus puestos ambulantes. Entre este olor y gente que camina bajo el sol, bajo el sol. Ay, hermano, qué calor hace en el periférico cuando le funde el sol. Los carros no caminan y siento el aliento seco. No aguanto ni la ropa, ni la espera, ni el asiento. La larga caravana de carros que esperando que avance el de adelante, sí, para seguir andando y subiendo lentamente las dunas de concreto, el tráfico del viernes y el calor del pavimento de estos días de abril. Ay, qué días de abril. Ay, alá, 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 alá. Y échale, Jalil. Ándale, córrele y ve por las bailarías pa' que meneen el caderas al ritmo de chuca chuca. Golpe de calor, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Ramón Lozano Calderón, secretario técnico de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, gracias a ustedes y buenas tardes a todos. Doctor, ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor es una alteración en la cual los mecanismos que regulan la temperatura corporal tienen alguna falla y esto va a desencadenar que la temperatura corporal se eleve en promedio arriba de 40 grados centígrados. Es una falla en los sistemas de termorregulación en el cuerpo humano. ¿Qué tipos de golpe de calor existen, doctor? En esencia hay dos tipos de golpe de calor. El primero de ellos sería el llamado clásico, que afecta mucho más a las personas que son un tanto menos activas, como serían los niños menores de 2 años y la gente añosa arriba de 65 años. Y está el otro tipo de golpe de calor, que es el llamado activo por esfuerzo, que es más propio de la gente joven, de los deportistas o aquellos trabajadores en los cuales su actividad laboral los predispone a padecer ciertas condiciones extremas de calor. Esas son las dos modalidades del golpe de calor. Doctor, leíamos que si bien el golpe de calor está asociado o puede estar asociado a temperaturas elevadas, también puede presentarse en temperaturas bajas y que esto ocurre ya que la mayor parte del calor se origina del metabolismo. ¿Es correcto, doctor? ¿Y qué significa? Sí, yo creo que aquí valdría la pena precisar para poder responder de manera puntual a su pregunta. Yo creo que valdría precisar que el calor que generamos en el cuerpo humano se origina de dos fuentes principales. Una sería el metabolismo diario, el quehacer diario de las células que están en el cuerpo humano, y la segunda gran causa es la actividad física, la actividad muscular que tenemos día a día. Esto va a generar la formación del calor. En determinadas circunstancias ese calor puede exceder los límites habituales, los idóneos, que sería entre 36.5 y 37.5, y entonces habrá que echar a andar ciertos mecanismos para que el calor pueda ser disipado. Y los dos grandes mecanismos para que podamos disipar el calor, el primero de ellos sería la sudoración y la otra sería la liberación de ondas electromagnéticas. Para que me lo puedan entender más fácil, seguramente les ha ocurrido que se acercan a alguna persona y le dicen qué calientito estás, qué calientito te sientes. Pues justamente es el derivado de estas ondas electromagnéticas que estamos liberando y que nos ayuda a disipar, a disminuir el calor. Y la otra que ya les mencionaba es cuando empezamos a sudar,
Es una condición que permite refrigerar a la piel como respuesta a este exceso de calor. Pero estos mecanismos pueden verse afectados principalmente en temperaturas altas, por arriba de 35, 37 grados centígrados, pero también puede ocurrir por el simple hecho de tener alguna falla orgánica ya de base en el organismo, sin que la temperatura corporal sea tan elevada. Falla orgánica. ¿Cuáles serían estas fallas orgánicas que podrían llevarnos a una situación como la que hoy estamos conversando, doctor? Vamos a pensar que exista ya un problema de enfermedad de base, un estado infeccioso que estuvo cruzando con cuadros febriles, un estado de deshidratación. Entonces estas condiciones nos pueden propiciar un golpe de calor sin que necesariamente la temperatura en el ambiente esté por arriba de 37 a 38 grados. Pero por supuesto que lo más representativo es en condiciones de calor extremo. Incluso hay condiciones muy peculiares para que uno pueda presentar golpe de calor, condiciones de tipo ambiental. Por supuesto que temperatura en el medio ambiente arriba de 35, 36 grados centígrados, aquellos días en los cuales el ambiente sea húmedo y que además se carezca de viento en el ambiente. Esas son las condiciones propicias para que la persona pueda desarrollar un golpe de calor. Es una triada básicamente. ¿Y hay ciudades en nuestro país que presentan estas condiciones en alguna época del año, por ejemplo el verano, quizá Mexicali? Sí, sin duda Sonora, Nuevo León son los estados más afectados, pero se puede dar en cualquier parte de la República. Pero sin duda los estados del norte son mucho más propensos a tener condiciones en su día a día semejantes a las que ya le mencioné. Días húmedos, poco viento y altas temperaturas. Hay que tomar precauciones entonces cuando se juntan estos tres factores, sobre todo si vivimos en zonas como las que ya hemos mencionado, doctor. Sí, sin duda habrá que tomar una serie de medidas. La principal sería resguardarse en un estado de sombra, tener actividades fuera de los horarios entre 1 y 4 de la tarde, que es cuando estamos de manera más exponencial en los rayos del sol. ¿Qué decir de la ingesta de líquidos? Si se tiene alguna actividad física, pues habrá que consumir al menos 1 litro previo al ejercicio, y durante el ejercicio estar consumiendo aproximadamente 200 mililitros de agua por cada 20 minutos de ejercicio. Y si no se está haciendo ejercicio, pero se está habitando en una entidad de estas características, pues estar hidratándose cada hora con cargas de agua periódicamente, en cada hora promedio. Con esto que nos dice, no es extraño que cuando visitamos lugares que son muy calurosos, justamente en este horario que usted nos menciona, al menos entre 1 y 4 de la tarde, no vemos a nadie en la calle. Sí, es una medida de prevención. Ellos ya están habituados, ya se conocen sus entidades, y por tal razón ellos se resguardan en casa o en sombras para justamente no exponerse al golpe de calor. Doctor Ramón Lozano Calderón, ¿el golpe de calor puede confundirse con otras patologías o esto no sucede? No, de entrada nosotros podemos diferenciarlo si tomamos en cuenta al momento de que tenemos un paciente que podamos sospechar que tiene un golpe de calor. Habrá que identificar por medio de la historia clínica, que nos refieran, que nos comenten, difícilmente podrá ser el paciente, pero sí algún familiar que lo acompañe, el antecedente de estar expuesto a alguna condición de alta temperatura. Eso nos lo da la historia clínica, pero ya en la exploración física los datos importantísimos a tomar en cuenta será temperatura corporal arriba de 40 grados centígrados, eso es crucial, y ya en estado severo lo que serían alteraciones neurológicas, confusión mental, una conducta errática. Eso es lo principal que nos pudiera orientar para sospechar en un golpe de calor, y ya más adelante habrá que implementar las pruebas para tratar de integrar un diagnóstico de manera más precisa y atinada. Pero estos son los 3 elementos cruciales. Si me permite reiterarlo, sería el antecedente a una exposición calórica importante. Esa sería la primera. La otra, le decía, temperatura arriba de 40 grados centígrados. Eso es importantísimo de tomarlo en cuenta. Son los elementos más importantes. Y es así como ustedes, los médicos, diagnostican el golpe de calor. Sí, o al menos iniciamos de esa manera el protocolo para llegar a ese diagnóstico. Porque habrá que afinarlo, pero ya una vez internado complementamos con más estudios para poderlo precisar. Pero estas 3 condiciones serán las que nos permitirían iniciar la sospecha clínica. Dice usted, ya una vez internado, o sea, una persona que tiene golpe de calor necesariamente debe ser internado. Sí, porque de no darle un manejo en las primeras 6 horas
una vez iniciados los síntomas, la posibilidad de que muera el paciente es altísima. Entonces, entre más temprano iniciemos el manejo, tendrá oportunidad de salir bien librado. De lo contrario, si pasan más de 6 horas, esto complica mucho el pronóstico. Entonces, subrayar esto, ante un golpe de calor hay que acudir de inmediato pues a la clínica, al médico, y no es algo que se pueda manejar en casa. No, definitivamente no, porque en casos extremos hay que darle todo un manejo ya muy especializado en unidades de cuidado intensivo. Pero fíjese, a mí me gustaría precisar algo. Normalmente cuando hablamos de golpe de calor, nos enfrascamos un poco más a los síntomas más característicos, como sería la falta de sudor, por ejemplo, la temperatura elevada, la piel seca, el estado de confusión mental. Pero yo creo que como parte de una prevención y no llegar a este grado, pudiéramos tomar en cuenta una serie de síntomas previos a iniciar un golpe de calor. ¿Cuáles serían estos síntomas previos a iniciar un golpe de calor? Un cuadro clínico tal cual. Sería temperatura corporal que no esté en 40 grados centígrados, sino en 39 grados centígrados. La piel es pálida, pero aún no hay sudoración. Una piel pálida, pero aún no hay sudoración. Temperatura de 39 grados centígrados. El paciente se encuentra todavía orientado en espacio en tiempo. También va a presentar debilidades musculares o pesadez de músculos. Es, digamos, la antesala a los síntomas que van a presentarse en el golpe de calor. Y quisiera hacer énfasis en esto, porque una vez ya presentados los síntomas en el golpe de calor, pues ya el manejo es 100% hospitalario y ya puede ser un resultado pues desfavorable. Y si estamos en la antesala, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo primero que se tiene que hacer es generar un ambiente, hay que alejarlo del calor, de esa fuente en la cual estuvo expuesto, iniciar con presas de agua fría, incluso chorros de agua fría, rocíos con agua fría, y en casos extremos llega a ser válido, aunque ese es un manejo un poquito más cuidadoso, incluso sumergirlo en tinas, en alberca, de manera completa, bueno, a excepción de la cabeza, ya para generar un ambiente opuesto, lo que sería enfriar al cuerpo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Con esto pudiera bastar para limitar la progresión de la enfermedad y en caso contrario, sin duda, trasladar a una unidad médica para el manejo más especializado. Doctor, estrés por calor, golpe de calor, insolación, ¿son términos diferentes? Ponía changuitos para que no me preguntara eso, porque es una confusión que existe a todo nivel. Fíjese que el estrés por calor y el golpe de calor, en términos generales podríamos decir que es lo mismo. Donde ya nos complicamos es con la insolación, porque también muchos autores consideran que insolación, estrés por calor y golpe por calor es lo mismo. Pero hay otra corriente que menciona que en insolación es la exposición directa al rayo de sol. Como sería, por ejemplo, cuando nos toca ir a ver estas marchas en algún evento cívico y estamos en alguna plaza a rayo de sol directo. Eso es lo que podemos considerar como un rayo, como una insolación. Y el golpe de calor puede ser no necesariamente por una exposición directa al sol. Por ejemplo, los trabajadores de las fundidoras que están protegidos con su ropa de carnaza y además están en un ambiente cerrado y además trabajan con esas altas temperaturas, pues van a desarrollar un golpe de calor. Ese sería el ejemplo más representativo para diferenciar lo que sería una insolación con un golpe de calor, aunque el resultado es el mismo. A fin de cuentas, al caer en el golpe de calor o en la insolación severa, pues tendremos temperatura corporal arriba de 40 grados centígrados, ya no hay sudoración, hay estado de confusión mental. El resultado será el mismo, pero yo creo que esa es una manera muy representativa para diferenciar uno de otro. Creo que a muchos nos ha sucedido que nos exponemos por alguna razón a temperaturas elevadas estando en la calle. Regresamos a casa y empezamos a sentir de pronto dolores de cabeza, malestares. Un buen baño y una siesta nos pueden ayudar. Claro, si no rebasamos o no traspasamos la frontera de la cual usted nos hablaba, doctor. Y si además le agrega alguna bebida hidratante, algún esquema de hidratación, más lo que usted ya mencionaba, creo que sería el tratamiento idóneo. Para estos casos leves, obviamente. Claro, estamos hablando de casos leves. Ya usted ha sido muy preciso en indicarnos que ante casos graves necesariamente hay que acudir a la clínica, al hospital, al doctor. Sí, por supuesto. Doctor, ya decía usted al inicio de la entrevista que hay grupos que por su edad son más vulnerables a esta condición de sufrir un golpe de calor. Si lo entendí bien, los más pequeños y también los adultos mayores, ¿es correcto?
Sí, efectivamente, mayores de 65 años y menores de 2 años de edad. A estos grupos hay que darles condiciones especiales ante una ola severa de calor que se esté viviendo en el lugar en el cual habitamos. Sí, con mucho más razón el estarlos hidratando de manera recurrente cada hora con cargas de líquidos hidratantes vendrá muy bien, y por supuesto evitar a toda costa la exposición solar directa. ¿Con qué nos hidratamos, doctor? ¿El agua es suficiente? Sí, en términos generales el agua sería suficiente, porque estamos hablando de una condición todavía preventiva. Si habláramos ya de una condición en la cual ya se estableció el golpe de calor con todo su cuadro severo, obviamente el consumir el agua solamente no bastará. Ya necesitaremos canalizar, colocar suero, ya es un manejo mucho más avanzado. Pero en una condición preventiva, sin duda con el agua que podemos obtener de la botella o del grifo en aquellos lugares donde se puede consumir, sería más que suficiente. Y decía usted, hay que tomar líquido cada hora. ¿Cuánto líquido? En promedio tendría que ser 200 mililitros cada hora, como mínimo. Digamos un vaso de agua. En un vaso de agua, digamos, de tamaño mediano. Sí, cada hora será suficiente. ¿A lo largo de todo el día o mientras se mantenga esa temperatura tan elevada? Sobre todo en el momento que estamos expuestos a lo que sería el sol, a la aparición del mismo sol. Manejemos 7, 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Pero recuerde que si estamos hablando de actividad física, estoy llevando una actividad física, de igual manera me tengo que hidratar con una cantidad semejante de 200 mililitros, pero ya no sería cada hora, sería cada 20 minutos de ejercicio. Entonces, en reposo, quiero decir sin actividad física intensa, cada hora. Si estamos haciendo actividad física, cada 20 minutos hay que estarse hidratando. Efectivamente. Las bebidas energetizantes, los sueros, ¿qué tan recomendables son para atender justamente la hidratación de nuestro cuerpo? Sí, pudiera venir bien, aunque no es necesario, pudiera bastar si tenemos un esquema como el que mencionamos de estarnos hidratando periódicamente, con el agua pura bastará. Ya en condiciones un poquito más extremas, las bebidas enriquecidas con electrolitos vendrían bien, pero me parece que eso sería en una situación un poquito más comprometedora. Correcto, doctor. En nuestro país, ¿cuál es la incidencia del golpe de calor? ¿Contamos con cifras al respecto? Sí, no las tenemos actualizadas, las últimas son del 2018, 2019. Obviamente esto de la pandemia pues nos vino a cambiar muchas cosas, muchos registros, pero el promedio que se estuvo manejando anual fue de 1.200 casos reportados a lo largo del 2018. Y de estos 2.200 casos resultados, el grupo de edad donde más se presentó esta enfermedad fue de los 25 a 44 años. Por cierto, en el 2018 hubo un registro de defunciones de manera comprobada 15 casos a lo largo de ese año en todo el país. Lo cual no es mucho si lo comparamos con otros países, ¿no? Que se llegan a presentar 300, 400 defunciones por año, 3.000, 4.000 casos de golpe de calor por año. Estas son cifras de 2018, doctor. 2018, sí, las últimas no están actualizadas. La pandemia no permitió tener registros más recientes. Entonces, para ese año, 1.200 casos registrados, solo 15 muertes y el grupo de edad que presentó mayor incidencia, quienes estaban entre 25 y 44 años, ¿correcto? Así es. Doctor, también leíamos que en nuestro país se ha observado que el sexo femenino tiene mayor predisposición a sufrir un golpe de calor. ¿Es correcta esta información? No, realmente no hay ningún estudio serio que nos indique que hay una predisposición mayor dependiendo del sexo. Tras el golpe de calor nunca hay condiciones genéticas. Quiero decir, no hay gente que sea por sus características genéticas que tenga una mayor predisposición al golpe de calor. Eso no existe. Por condiciones genéticas estrictamente no. Lo que sí puede ocurrir es porque se padezca de enfermedades previas o estar con algún tipo de medicación. Esto sí puede influir, pero condiciones genéticas de ninguna manera. Ya nos decía usted que el golpe de calor puede provocar la muerte, pero quienes logran salvarse después de un estado grave también pueden sufrir alguna discapacidad permanente. ¿Es cierto esto? No, permanente no. Sí tendrán un periodo de recuperación. En algunos casos, pues estas alteraciones neurológicas pueden tener alguna complicación y se tiene que rehabilitar al paciente. Alguna destrucción de la masa muscular
también se puede dar, pero esto con alguna rehabilitación saldrán en términos generales bien librados. ¿Cuánto duran los efectos de un golpe de calor? Entiendo que cada caso puede ser distinto, pero si nos hablara del promedio, por favor. No, para que el paciente pueda, una vez que se internó y no falleció el paciente, al cabo de 72 horas será suficiente para que el paciente esté de regreso a casa. Tal vez en los casos más severos no bastarán 3 días, sino 5, pero no pasará de ahí. ¿Cuál es el manejo en el hospital? ¿Qué es lo que un paciente o una paciente que ha tenido que llegar al hospital encuentra? ¿Cómo es atendido cuando está ahí por golpe de calor? Sí, lo primero, hay que ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, hay que llevar a cabo un equilibrio en lo que serían los líquidos corporales, porque el paciente entra en estado de deshidratación severa, y también en casos extremos van a tener ellos hemorragias a cualquier nivel del cuerpo humano. Entonces, controlar estos sangrados se vuelve crucial. Entonces, es un manejo sumamente delicado. Por eso, quien lo llega a presentar un golpe de calor severo, pues el 50% de ellos va a morir, entendiendo un golpe de calor severo. Pero el manejo es sumamente especializado porque hay que tener un equilibrio en los líquidos del paciente y, le repito, sobre todo estos sangrados que se están dando como una consecuencia de todo un esquema inflamatorio muy severo que se da en el golpe de calor en el cuerpo del paciente. ¿Quiénes son los médicos, los especialistas que atienden un golpe de calor ya en el hospital? Yo creo que puede ser cualquier médico que esté capacitado para ello, pero si buscamos algún perfil mucho más idóneo, sin duda serían los intensivistas y los urgenciólogos, o los médicos que están en urgencias, obviamente, que si están ahí es porque en teoría pueden atender situaciones de este tipo. Claro, y si hubiera una discapacidad después del golpe de calor, ¿qué tipo de terapia, de rehabilitación es la que se requiere? Es que habrá que identificar cuál fue el aparato o sistema más afectado para que en ese sentido se pueda llevar a cabo una rehabilitación. Normalmente aquí las grandes complicaciones que pueden presentar es una destrucción de la masa muscular, un daño importante en la masa muscular, y de nueva cuenta menciono las hemorragias que se pueden llevar a cabo en el cuerpo humano en distintos órganos. Eso es lo que realmente va a generar un poquito más de problema para que el paciente pueda recuperarse. Doctor, si le parece, antes de cerrar la primera parte de esta entrevista, recordarle a nuestras audiencias cómo identificar que se está ante un golpe de calor y qué es lo que se tiene que hacer. Sí, les decía que identificar una temperatura corporal alrededor de 39 grados centígrados ya nos empieza a dar un dato de alarma. El encontrarnos con una piel pálida, pero que aún presenta humedad, aún hay sudoración, es un dato a tomar en consideración. La presencia de calambres musculares es también muy importante. El que el paciente refiera debilidad o agotamiento es un dato importante. Y estados en los cuales tengamos náusea o vómito nos pueden estar marcando justamente que el paciente empieza a coquetear con lo que será un golpe de calor, pero aún no estarían los síntomas característicos del golpe de calor, que es lo que buscaremos evitar, tener un abordaje en cierta medida oportuno. También nos decía de la importancia de la atención inmediata. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo tenemos para llevar al paciente ante el médico? Sí, una vez instalados los síntomas, no dejar pasar más de 6 horas, porque si dejamos pasar más de 4 o 6 horas, el pronóstico para el paciente va a ser muy complicado, muy comprometido. La otra pregunta, que usted ya lo mencionó, pero también para resumirlo, ¿cómo prevenimos un golpe de calor? Estar resguardados del sol, en algún lugar que nos genere sombra suficiente, el estarnos hidratando de manera periódica, si estamos en reposo o no en actividad, con 200 mililitros cada hora a lo largo del día bastará, y si estamos en alguna actividad física, esos mismos 200 mililitros, pero cada 20 minutos. ¿Y qué decir de la vestimenta holgada y fresca que nos permita disminuir esta temperatura corporal? Serán medidas que ayudarían muchísimo. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, golpe de calor. Nuestro invitado es el doctor Ramón Lozano Calderón, secretario técnico de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, les pedimos a nuestras audiencias que envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Soy Lourdes. Bueno, mi papá estaba casi desmayado,
Presentaba sudor frío y le hablaba a uno y ya no respondía. Ya estaba inconsciente y su boquita abierta. Y le sobé su pechito, le eché alcohol en su cerebro y le di un Gatorade y lo acosté en la sombra. Y ya en unos minutos ya vuelve en sí. Pero al ver que era de sol, vi que era un golpe de calor. Fue la primera vez que vi a una persona así. Como hija sentí mucho miedo, pensé que ya mi papá iba a fallecer. Yo decidí llamar al médico y me recomendó hidratarlo y mantenerlo en la sombra y no exponerlo más al sol. Fueron 3 veces los golpes de calor. No se dio cuenta, solo ya se reponía, se veía chapeadito y contento, pero no se daba cuenta. Sí, fíjate que sí, ya la familia tuvo precaución de cuando lo sacábamos al solecito lo jalaban a la sombra y todos al cuidado ya, así como hasta como con miedo. El doctor me dijo que se deshidratan mucho y que si se deja más tiempo ya no lo cuentan. Yo aconsejaría no exponerlos al sol directo y darles agua a traguitos cada ratito, estar muy al pendientes, no dejarlos solos. Soy Lourdes y mi paisaje interno es bordar flores de listón, bolsas, juegos de baño, monederos, cosmetiqueras, manteles y me gusta cuidar las flores. Me gusta echarles cosas como abono para que florezcan la cuna de Moisés, la bugambilia y más florecitas que tengo. Es lo que a mí me gusta. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada, el tema del día, golpe de calor. Nuestro invitado, el doctor Ramón Lozano Calderón, secretario técnico de la carrera de médico cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM. Doctor, ¿qué factores deben tenerse en cuenta sobre la hidratación de adultos mayores? ¿Es correcto afirmar que en ellos hay un deterioro en el mecanismo de la sed, así como una disminución del agua total del organismo debido a la reducción de la masa muscular? Estos factores hacen que debamos prestar particular atención a la hidratación en personas mayores. Sin lugar a dudas, en la gente de edad mayor es más propensa a que puedan presentar un golpe de calor. La principal causa sería que somos un reloj biológico que al cabo de los años se va deteriorando. Y a nivel del sistema nervioso central, en una estructura llamada hipotálamo, es donde se lleva a cabo el equilibrio de la temperatura corporal, la vigilancia de esa temperatura, y cuando se detecta que esa temperatura se está elevando, se echan a andar una serie de mecanismos para regular la misma, como sería la sudoración. Aumenta la temperatura, automáticamente nosotros sudamos más para causar un efecto refrigerante en la piel. Es solo por citar uno de los muchos mecanismos de la termorregulación. El hecho de que también el paciente tenga sed es un mecanismo para buscar mantener hidratado el organismo y mantener nivelada la temperatura corporal. En ellos, esta actividad se ve deteriorada, se ve disminuida y por lo tanto, a pesar de que ellos no estén pidiendo agua, habrá que estarles ofreciendo a lo largo del día porciones de agua para que justamente podamos mantener esta hidratación adecuada y evitar estos riesgos del golpe de calor. Doctor, ya nos comentaba usted que el golpe de calor es una condición que no solo se presenta al aire libre, bajo los rayos del sol, sino también se puede dar en espacios cerrados, por ejemplo, el transporte público o en lugares cerrados y espacios de trabajo donde las altas temperaturas ocurren durante largos periodos. ¿Hay normatividad para centros de trabajo o para el propio transporte público a fin de evitar los golpes de calor? No, como una norma técnica no hay nada explicitado y de manera reglamentada aún no hay nada. Sí sabemos que hay condiciones que van a favorecer este golpe de calor y de manera intuitiva buscamos prevenirlas, pero normado, una ficha técnica no la hay. Si esto pasa, por ejemplo, en el transporte público, digamos, en el metro, en esas horas pico, en los días o meses en que hace más calor,
¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? No lo hay. Ese es el gran problema, que no existe un protocolo para que nos ayude a identificar o a poder atender una situación de este tipo. No lo hay. Tendremos que esperar a que el paciente prácticamente colapse y se desvanezca para tratar de investigar qué fue lo que ocurrió. Pero no hay un protocolo. ¿Y a qué se debe este vacío legal? Supongo que en México, al no tener incidencias tan altas como en otros países, les daba el ejemplo de que solamente 15 defunciones a lo largo de 2018, pues tal vez eso no ha marcado unos focos rojos de alarma que permitan que las instituciones de salud o las entidades gubernamentales emitan alguna normativa, algún protocolo en ese sentido. Aunque esto lo estoy suponiendo, en realidad la respuesta precisa no la tengo. Ahora bien, ¿en otros países sí existe esta normativa? Sí, sobre todo en los espacios confinados, por supuesto que existe una normativa en cuántas personas deben de permanecer ahí, cuánto tiempo pueden permanecer ahí, como ocurre en algunas situaciones de minas, en algunas fundidoras, sí existe un protocolo. Igual son muy escuetos, pero al menos hay cierto intento de dar algún tipo de protección y evitar estas condiciones. Y bueno, quisiera pensar que también hay a la mano personal médico que pueda atender a quienes trabajan en minas o en fundidoras en caso de que se presente un golpe de calor o cualquier otro accidente, doctor. Sí, es parte de una especialidad que es la medicina laboral, medicina del trabajo, donde consideran este tipo de enfermedades. Y las empresas cuentan con un médico en medicina laboral, medicina del trabajo, que teóricamente está capacitado para identificar estas cuestiones. Doctor, ya que estamos hablando de golpe de calor, ¿nos podría comentar sobre los mecanismos de regulación de temperatura corporal y compensatorios del cuerpo cuando se encuentra en un estado de hipertermia? Fíjese que esa es una pregunta bien interesante. Hace un momento platicábamos que la temperatura corporal se va a dar por el metabolismo diario de nuestras células y por el trabajo de nuestros músculos. Esto va a generar como tal nuestra temperatura corporal. Esa temperatura corporal de igual manera se puede ir acumulando por exposición directa a los rayos del sol o por exposición directa a objetos que generen calor, como será una fogata, por dar un ejemplo. Pero también nosotros necesitamos disipar este calor. Cuando el calor está aumentando, la temperatura corporal empieza a ascender por arriba de 37.5. Necesitamos disipar este calor que se ha ido acumulando en el organismo. Y para disipar este calor tenemos dos mecanismos fundamentales. El primero de ellos, ya lo mencionábamos, le conocemos como transferencia del calor, que es cuando nuestro mismo organismo emana este calor cuando nosotros acercamos a una persona y sentimos ese calor corporal. Les daba el ejemplo de que incluso le decimos, mira qué caliente estás, que son las ondas electromagnéticas. El otro gran mecanismo que tenemos para la disipación de ese calor es lo que es la sudoración. Se dilatan los poros, empezamos a sudar y vamos a generar un efecto refrigerante en la piel. Justamente, si me permite ahondar un poquito más en este tema, porque es importantísimo a mi entender, cuando nosotros tenemos un día caluroso, si ya nuestro propio organismo tiene generadores de calor y estamos en un día caluroso, esa temperatura corporal puede ser que empiece a ascender. Si no tenemos la ropa holgada, la ropa adecuada, pues de igual manera. Y si estamos expuestos a algún objeto que genere calor, pues entonces esto empieza a generar una situación que nos complique, que va a llevar por resultado que la temperatura corporal ascienda. El organismo va a reaccionar entonces con esas ondas electromagnéticas para designar el calor, disipar, lo que es la palabra correcta, y empezar a sudar para generar un efecto refrigerante y bajar la temperatura corporal. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos días calurosos? Cuando los días calurosos rebasan los 37 grados, que hay estudios que nos muestran incluso que desde los 35 grados para arriba, el efecto de generar ondas electromagnéticas, que es pedir el calor corporal, empieza a ser nulificado o empieza a disminuir cuando tenemos días calurosos, porque que el calor corporal se puede transmitir al medio ambiente cuando en el medio ambiente hay una temperatura mayor, se complica. Eso ocurre mucho más cuando tenemos nuestra temperatura corporal, digamos 37 grados centígrados, y tenemos un medio ambiente por abajo de 32 grados centígrados. Entonces este efecto de las ondas electromagnéticas
va a ser sumamente eficaz para disipar el calor. Pero cuando estamos en ambientes muy calurosos, les daba el ejemplo arriba de 35, 36, 37 grados o más, este efecto, las ondas electromagnéticas, el disipar el calor, ya no es tan funcional, porque ya no podemos nosotros llevar más calor a un ambiente que está más caluroso que nosotros. Entonces esto empieza a generar un colapso. Pero además, si ese día no solo es caluroso, sino además es húmedo, entendiendo que la humedad en el medio ambiente pues, se genera por las aguas del mar, las aguas de los ríos que se evaporan, y entonces el medio ambiente está lleno de gotas de humedad. Esto va a generar que nuestra piel ya esté húmeda. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a sudar, con un mecanismo compensatorio para enfriar la piel, pierde eficacia porque la piel ya está húmeda por la humedad que está generando el medio ambiente. Entonces, estos dos mecanismos que estamos mencionando, que son mecanismos regulatorios, en temperaturas elevadas y en días húmedos, pierden eficacia. Entonces, lo cual genera todo un problema. De ahí que cuando, por ejemplo, nosotros dejamos a un niño en un carro, imagínense, a vidrios cerrados, expuestos a rayo de sol ese carro, en condiciones de humedad en las cuales van a ser extremas, y para colmo, sin un viento que refrigere la piel, pues entonces estos casos tan desafortunados de gente que fallece porque los dejamos dentro de los carros encerrados, ¿no? Y dejamos encerrados pues, pensando que los resguardamos, pero los exponemos de manera sumamente alarmante. Entonces esa situación de cuando nosotros hablamos días calurosos y húmedos son peligrosos, pero no le explicamos al paciente por qué, pues entonces quedamos en las mismas. Ahora con este comentario que les hago, no sé, tal vez sea un poco más útil para entender por qué un día caluroso y que además es húmedo y que además no hay viento, pues son condiciones que nos pueden precipitar a padecer enfermedades como las que estamos hablando, en este caso el golpe de calor. Sí, doctor, incluso quizá sea de utilidad comentarle a nuestras audiencias, nosotros en la Ciudad de México no tenemos esta condición, pero en algunos estados del norte del país tienen que habilitar en ciertas épocas del año albergues temporales para quienes en sus casas no tienen las condiciones para estar ahí porque no hay, por ejemplo, un aire acondicionado, o bien que están en situación de calle y necesitan ir a los albergues para tener acceso a líquidos y a una mejor temperatura en el ambiente, doctor. Sí, por supuesto. Quien tiene la fortuna de contar con ventiladores, aires acondicionados, fabuloso. Pero como usted ya citaba el ejemplo, hay quien no lo puede hacer. Y qué bueno que las entidades se cuenten con esos albergues para ofrecerles algún tipo de ayuda. Así es, doctor. Doctor, ¿hay otras enfermedades asociadas al calor, además del golpe de calor del cual hoy hemos estado hablando? Asociadas directamente al golpe de calor como tal, no. ¿O asociadas a estados de hipertermia? Sí, por ejemplo, en estados infecciosos, en los cuales podemos tener la fiebre elevada, nos puede de alguna manera deshidratar en cierta medida. Pero para que se pueda presentar un golpe de calor, si tomamos en cuenta lo que hemos hablado a lo largo de la charla, necesitamos mucho más condiciones para que ocurra esto. Doctor, sí, a lo largo de este año se ha complicado la atención de pacientes con golpe de calor debido justamente a la presencia del COVID. Desafortunadamente no tenemos las estadísticas, porque prácticamente toda esta pandemia fue enfocado los esfuerzos a lo que sería la atención del COVID y no tenemos registrados todavía estos casos, pero uno pudiera inferir que efectivamente al no contar con un servicio hospitalario al cual se pueda recurrir en una situación sospechosa del golpe de calor, pues que los pacientes hayan podido presentar alguna complicación, pudiera ser, y más si la atención médica, incluso en la consulta diaria, pues los hospitales claramente eran COVID y no nos daban ingreso para otras enfermedades. Entonces, sin duda, esto pudo haber impactado a lo que será la atención del golpe de calor, sin duda alguna. En estas circunstancias en las que la pandemia nos obliga a salir a la calle con cubrebocas y ante las altas temperaturas que se registran en esta época del año, ¿qué medidas adoptar para evitar un golpe de calor? Sin duda alguna, la medida que más nos va a ayudar para evitar un golpe de calor sería la hidratación a lo largo del día, con una ingesta aproximadamente de 1,5 litros a 2,5 litros de agua a lo largo del día. Una medida más sería evitar la exposición directa a rayos de sol
entre un horario entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Una medida que también nos vendrá muy bien sería el uso de ropa holgada adecuada, que nos permite estar cómodos y frescos. Y aquellas personas que trabajan en sitios donde se genera gran cantidad de calor, como serían las plantas fundidoras, los soldadores, las lavanderías, lo ideal sería tratar de evitar jornadas largas de manera continua. Lo idóneo sería que hubiese interrupciones a lo largo de esa jornada para permitir que la temperatura corporal no exceda las cifras idóneas, que estaremos hablando de 37,1, 37,3 como máximo. ¿Qué nos recomendaría leer, ver para ahondar en este tema que hemos tratado el día de hoy, golpe de calor? Sí, hay infinidad de artículos, incluso en páginas de otra envergadura como serían los de Wikipedia, donde pueden echar mano de algunos artículos en ese sentido, y habrá también en el internet zonas más especializadas donde nos pueden dar información en ese sentido, pero sí se ocuparía de alguna cierta capacidad técnica o estar familiarizado con los términos para entenderlo. De igual manera, bibliografía referente al golpe del calor no es tan vasta como quisiéramos. Repito, supongo que no sea una enfermedad con una incidencia tan alta, nos ha limitado parte de la información, no hay muchas publicaciones, y al ser México un país que no padece tanto de esto, a diferencia de estados del Medio Oriente, de misma Europa o incluso de Estados Unidos, no hay mucha información al respecto de carácter serio. Doctor, ¿hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente sobre el tema de hoy o que usted quisiera plantear antes del cierre de esta entrevista? Hacerles mucho hincapié en tener presente justamente estas condiciones de días calurosos, ricos en humedad y que además no circulen corrientes de aire y de viento. Ya nos ponen en estado de alerta y justamente si detectamos condiciones así o están pronosticadas condiciones así, el uso de ropa fresca, cómoda, el estarse hidratando de manera recurrente, el evitar actividades físicas o exponerse al sol en este horario entre 1 y 4 de la tarde vendrá muy bien. Yo creo que estas consideraciones, si se toman en cuenta, nos pudiera evitar algunos problemas. Para la Ciudad de México, estos meses en los cuales hay que tomar las recomendaciones que usted señaló, ¿qué serían? Digamos, marzo, abril, mayo, quizá. Sí, sobre todo el mes de mayo y todo, particularmente el mes de mayo. Y en cierta medida el mes de junio, estas medidas, si las llevamos a cabo, sobre todo el estarnos hidratando, vendrá muy bien. Pero hasta donde tengo entendido, este año que se hayan pronosticado oleadas de calor importante, al menos en la Ciudad de México, no ocurre así, pero sin duda en los estados del norte del país sí va a acontecer. Entonces, si pueden echar mano de las recomendaciones que se han generado en esta charla, vendrá muy bien. Días calurosos se consideran entonces arriba de 37 grados centígrados, ¿correcto? Sí, y si somos un poco más extremos, yo sugeriría tomar en cuenta un día caluroso arriba de 35 grados centígrados. Pero les repito, si hablamos de 35 grados centígrados para arriba, ya lo consideramos como una situación de cierto riesgo. Pero si ese día no hay humedad en el ambiente y hay corrientes de viento, entonces ya no es una triada propicia para que nos dé golpe de calor. Pero si es un clima caluroso, 35 grados, es un ambiente seco y no hay viento, que en la Ciudad de México es muy frecuente que no tengamos viento, ¿no? Estamos en una meseta y rodeados de cordilleras, sí genera condiciones poco favorables en cuanto a la generación de viento. De ahí las contaminaciones que tenemos a cada rato. ¿Cómo podemos seguir el trabajo del doctor Ramón Lozano Calderón? En realidad, lo que genera un servidor, lo genero exclusivamente en la página de la facultad donde yo estudié y ahora trabajo, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Tiene una página en Facebook y ahí tenemos bastantes publicaciones que nos han pedido que demos a cabo. Entonces yo creo que parte del trabajo que un servidor ha generado lo va a encontrar ahí. Espero les resulte de interés, que les resulte atractivo. Es el único sitio donde yo tengo generado material. Bueno, pues ahí tenemos una posibilidad para acercarnos a información, desde luego con fines de divulgación y que tiene que ver con cuestiones médicas que a todas y a todos nos interesan, doctor. Sí, por supuesto que sí. Doctor, antes de cerrar esta entrevista, ya únicamente le pediría por favor que nos
recordara los efectos en los órganos del cuerpo humano cuando las temperaturas se elevan más allá de lo que nuestro cuerpo, nuestro organismo es capaz de manejar. Por supuesto que va a generar una deshidratación severa en el organismo, se pierde el equilibrio en los líquidos corporales, la presencia de hemorragias al interior del cuerpo humano por esa inflamación severa que se está dando, la destrucción de masa muscular, la alteración del sistema nervioso central, creo que son de los efectos más devastadores en lo que sería el golpe de calor, sin duda alguna. ¿Y puede dañar órganos como el corazón o los pulmones, por ejemplo? Sin duda, y déjenme citarle uno más, el hígado. El hígado es un órgano que se ve sumamente afectado en situaciones de golpe de calor que se complicó y que meritó el internamiento del paciente. Entonces hagamos lo posible por prevenir un golpe de calor. Creo que ese sería el mensaje final, si está de acuerdo, doctor. Sí, sin duda, y hacer caso de esas indicaciones que en mayor o menor medida darán ayuda. Pues agradecemos muchísimo a nuestro invitado, al doctor Ramón Lozano Calderón, secretario técnico de la carrera de médico cirujano de la FE Zaragoza, de la UNAM, su presencia en este espacio, en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Doctor, muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde de jueves. Al contrario, gracias a ustedes y ojalá les haya interesado o les haya sido útil la charla. Gracias y muy buenas tardes. El intenso calor ha trastocado el rumbo de diversas obras literarias. ¿Cuáles han sido estas? Hablaremos de dos. En El extranjero, de Albert Camus, se presenta una escena en la que las extremas temperaturas repercuten emocionalmente en el protagonista hasta enloquecerlo. Las consecuencias que se presentan después de este hecho será lo que le dará vida al resto de la historia. Macondo detiene completamente sus actividades debido al gran calor que azota todas las tardes. Y esto impacta directamente en los personajes. Así nos lo cuenta Gabriel García Márquez en La siesta del martes, el primer cuento de su libro Los funerales de Mama Grande. Si conoces alguna otra novela donde el calor sea uno de los protagonistas, te leemos en nuestras redes sociales. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Atención plena al conducir. ¿Te has dado cuenta de todo lo que sucede mientras conduces? Además del entorno, de las otras personas, de tu ciudad toda, en cada rincón de tu cuerpo. ¿Qué sucede en tus sensaciones y en tus emociones? Hazte consciente en este momento de cómo estás sentada, de cómo estás sentado ahí, dentro de tu vehículo. ¿Cómo está distribuido tu peso? Tal vez estás sentado o sentada más sobre el glúteo derecho o izquierdo. ¿Está derecho tu cuello? ¿Está hacia adelante o hacia un lado tal vez? Si estás conduciendo, ¿cómo tomas el volante? ¿Lo aferras? ¿Lo tomas con suavidad? ¿Cambias velocidades y usas el pie izquierdo de manera rítmica para pisar el clutch? ¿O solo te toca acelerar y frenar? Inhala y hazte consciente de todos los movimientos que efectúas a cada momento. En cada movimiento hay una sensación. También hay muchas emociones mientras conduces, ¿cierto? Las hay agradables y desagradables, y tú sigues conduciendo. Toma una respiración profunda y pregúntate, ¿te dejas conducir por las emociones? ¿O eres capaz de dejar pasar un enojo? ¿Crees que puedes dejar que la ansiedad, la angustia y el estrés simplemente sigan su camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges. ¿Cuál es el sentido de este camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges. ¿Cuál es el sentido de este camino?
¿Es más importante llegar sano, tranquilo y bien, o dejarte conducir por estas emociones que de cualquier modo surgirán, estarán un rato y luego desaparecerán por sí mismas? Mírate a ti misma, a ti mismo, llegando muy a gusto, muy bien a donde vas. Convierte tu llegada en una celebración para ti y para los demás. Una vez más respira y siente tu presencia ahí, en el auto. Respira y sigue tu camino. Mira la belleza a tu alrededor. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados: Ramón Lozano Calderón y la señora Lourdes, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.